Vamos a hacer un ejemplo de averiguar alzado, planta y perfil de esta figura que tenemos aquí representada en perspectiva isométrica. En primer lugar, la flecha que marca el alzado. El alzado se mira desde aquí, luego nos tenemos que poner en esta posición mirando hacia allá para ver el alzado. ¿Qué caras vamos a ver en el alzado? Si yo miro desde aquí, esta cara es perpendicular a la flecha, esta rosa también y esta rosa también. Sin embargo, las verdes están en un plano horizontal, paralelo a esta flecha, con lo cual no las voy a ver. De ahí simplemente veré esta línea de aquí, esta línea de aquí y esta línea de aquí. Si yo miro el perfil lateral izquierdo, veré desde aquí esta forma señalada en color amarillo. De las escaleras veré solo el lateral. Estas superficies, las verdes y las tres superficies rosas, serán líneas horizontales, las verdes, y líneas verticales, las rosas. Estas líneas o aristas verticales y horizontales marcan un cambio de plano, marcan el contorno. Vamos a responder a ver si lo hacemos bien. Si miramos por aquí y vemos el alzado, veremos tres rectángulos de igual ancho e igual altura entre sí y tres rectángulos horizontales. Luego es esta figura de aquí. Además, el código de colores nos ayuda mucho en este ejemplo. Vista lateral izquierda que coloco a la derecha, luego estamos hablando de sistema europeo, será esta de aquí en amarillo. Y la planta, si miro desde arriba, mirar desde arriba las escaleras totalmente perpendicular, solo quedarán los rectángulos en verde. Cuando estéis dibujando piezas, es muy importante, bueno, lo hemos hecho bien. Cuando estéis dibujando piezas, tenéis que tener mucho cuidado con la orientación. ¿De acuerdo? Esta planta estaría mal si tuviera los rectángulos en verde dibujados de forma perpendicular. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar el punto de mira. Si estoy mirando, la dirección la marca el alzado. Si voy a mirar desde arriba, veré los rectángulos en esta posición. Igual que si miro en el alzado, veré los rectángulos en horizontal y no en vertical. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo muy parecido al anterior. De nuevo, de esta figura en perspectiva isométrica, tenemos que determinar cuál de estas tres vistas son su alzado, perfil y planta. En primer lugar, buscamos la flecha que marca el alzado. El alzado lo tenemos marcado con esa flecha morada situada aquí. ¿Qué vemos de esta pieza si miramos desde aquí? Las caras que hay dibujadas en amarillo son caras del perfil lateral, paralelas al plano del perfil lateral, por lo tanto no las vemos, solamente vemos las aristas. Las caras marcadas en verde son caras horizontales, luego esas superficies horizontales mirando desde el alzado no las vemos. Los haces de líneas que proyectan perpendiculares a un plano vertical paralelo a este plano rosa no marcarán ninguna arista distinta en esas caras. Luego no las vamos a ver, simplemente vamos a ver el final de cada una de esas caras. Luego, si yo miro desde el alzado, veré esta forma rectangular. Sobre esta forma rectangular, un cuadrado. Sobre este cuadrado, otro cuadrado. Y al lado de este, a su izquierda, otro. Luego, este de aquí debe ser el alzado. Siguiente, vista lateral. Esto es sistema europeo. Luego, este perfil de aquí es el perfil lateral izquierdo. ¿Qué veo desde aquí? Veré este rectángulo en amarillo y de la misma forma que en el alzado veré este cuadrado en amarillo. A su lado, otros separados por una arista, puesto que no es un mismo plano continuo. Y encima de este, separados por otra arista, otro cuadrado amarillo. Luego, este de aquí es el perfil de la pieza. ¿Y qué veo si miramos desde arriba? ¿Qué se proyecta en la planta, en la vista superior? Este cuadrado de aquí, a su lado este y el resto de esta plataforma verde de aquí. Luego, esto de aquí es la planta. Vamos a seguir practicando. Normalmente, cuando nos enfrentamos a una pieza, esta no viene marcada de color.
Tenemos que ser nosotros capaces de distinguir las caras paralelas a cada uno de los planos de proyección para poder dibujar las vistas. Esta es una pieza marcada, dibujada en perspectiva isométrica. Pongo y quito la red isométrica o la cuadrícula isométrica para que sea más fácil ver la pieza. La red isométrica es muy útil para pasarla a una cuadrícula de las vistas. Las vistas las representaremos sobre esta cuadrícula. Alzado, perfil lateral izquierdo y planta porque vamos a representar en proyección, en sistema de proyección europeo, en la agrupación de las vistas europea. Siempre tenemos que buscar dónde está marcado el alzado. Puede venir la palabra alzado o simplemente una flecha marcaría el alzado. ¿Qué caras hay paralelas al plano del alzado? Esta cara rectangular de aquí de 2 por 4 cuadros, esta de aquí de 1 por 2 cuadros, esta de aquí, este rectángulo horizontal con un cuadro de altura y 3 cuadros de ancho, y esta de aquí con 2 cuadros de ancho por 2 de alto. Luego, este cuadrado, este rectángulo, este y este de aquí, formarían el alzado. ¿Qué veo desde la vista lateral izquierda? Este rectángulo de aquí de 3 por 2, este cuadrado de aquí de 2 por 2, este de 2 por 1 y este de 1 por 2. ¿Y qué veo desde arriba? ¿Cuál es la planta de esta figura? Este rectángulo de aquí de 2 por 1, esta L de aquí, 1, 2, 3 y 4 cuadros, y toda esta plataforma que hay aquí. Si marcamos la pieza en color, quito la red isométrica para verlo mejor, vemos que en el morado más oscuro tenemos lo que hemos marcado como alzado, en el morado más claro lo que hemos marcado como planta y el perfil lateral en este morado de una intensidad intermedia. Pasamos esta figura de aquí a la vista de las piezas. Dibujamos solo lo que se ve en cada vista. Esto es lo que habíamos marcado para el alzado, perfil lateral izquierdo y planta. Vemos que entre alzado y perfil coinciden las alturas, entre planta y alzado coincide el ancho y estas dimensiones deben también coincidir entre el alzado y entre la planta y el perfil lateral izquierdo. Seguimos practicando, que es la mejor forma de aprender a dibujar las vistas de una pieza. Vamos ahora a representar planta, alzado y perfil de esta pieza de aquí. Pero ¿qué pasa cuando no todas las caras de nuestra pieza son paralelas a los planos de proyección? Recordamos, proyectábamos esta pieza con proyecciones cilíndricas y ortogonales en 6 planos, que son las caras de un cubo. Esta es nuestra pieza, la metemos en la cuadrícula de la perspectiva isométrica, vemos que tiene una altura de 3 cuadros esta parte triangular de aquí y este otro triángulo de aquí tiene una altura de 2 cuadros. Esta cara es por tanto inclinada, va desde este punto hasta este otro vértice, esta es igual de inclinada y esta va desde este punto de aquí hasta una altura de 3 cuadraditos. ¿Cómo representamos esto? En este caso está marcado aquí el alzado. Esta flecha indica que este triángulo de aquí y este otro triángulo de aquí forman el alzado. Pero ¿qué pasa con la vista lateral derecha, izquierda y con la planta? En este caso, aquí ya no tenemos una superficie paralela a esta cara de aquí. Tenemos que representar simplemente esta arista y esta arista. Esta será una arista en la cota 0, es decir, pegada a la arista inferior de esta perspectiva, y la siguiente arista, 1 y 2, será una arista horizontal a 2 cuadrados de altura. Vamos a dibujar las piezas y lo vamos viendo. El alzado, mirando desde aquí, veo esta parte triangular y este otro triángulo de aquí. Hasta aquí todo fácil, porque esta cara y estas otras dos inclinadas no las veo. ¿Qué pasa cuando yo miro desde la derecha? Sistema de representación europeo, esto de aquí es la derecha y esto de aquí es la planta y esto es el alzado. Cuando miro desde la derecha, lo que veo es esta arista de aquí que corresponde con esta de aquí a cota 0.
La siguiente arista, como hemos dicho antes, está a 1, 2 cuadrados de altura. Pues a 1, 2 cuadrados de altura tengo otra línea horizontal que es esta arista de aquí. En la realidad, esta arista de aquí y esta de aquí no están en el mismo plano. Eso lo puedo ver aquí en el alzado. Esa arista es la perpendicular en este punto y la arista de abajo es la perpendicular en este punto. Esta arista de aquí está a 1, 2 y 3 cuadrados de altura y es una arista horizontal. Corresponde con esta arista de aquí. Y ya simplemente me queda esta vertical y esta vertical que coinciden aquí en los laterales. ¿Qué veo si miro desde arriba? Desde arriba yo veré, fácil, ¿no? Esta arista de aquí y esta de aquí. Y además, esta arista que va por aquí, que empieza ahí y termina al final de la figura, y esta otra arista de aquí. Esta arista de aquí es esta de aquí. Coincide con la perpendicular en este punto. La arista que pasa por aquí, esta de aquí, es esta de aquí. La arista que pasa perpendicularmente por aquí es esta de aquí en planta. Coincide con la que sale desde este punto y llega hasta el final de la figura. Y por último, la arista perpendicular en este punto es esta de aquí, que corresponde con esta de aquí. Estas aristas y las del otro lado serán estas líneas horizontales. Y con esto hemos dibujado la pieza. Lo que hemos aprendido en esta pieza es que superficies que no son paralelas a los planos de proyección quedan definidas por sus aristas. Tenemos que ver su disposición ayudándonos en todas las vistas. El sistema de vistas que estamos aprendiendo también se llaman vistas diédricas, porque están proyectadas de la misma forma que el sistema diédrico, están proyectadas en diédrico, es decir, en una serie de planos perpendiculares entre sí, igual que los del sistema diédrico o sistema de Monge. Dada la pieza isométrica, debemos definir cuál es el alzado, para así poder colocar las vistas. La pieza original es esta de aquí y si le damos color es más fácil ver las caras que son paralelas. En este caso tenemos caras paralelas, las rosas, las azules y las amarillas. Esta parte de aquí, dibujada en verde, es una cara que veremos desde la vista superior, pero no es paralela a estas caras azules. Por eso está dibujada o coloreada de otro color. Si decidimos que este de aquí es el alzado, en el alzado veremos esas partes coloreadas de rosa. En la vista superior veremos la parte azul, esta de aquí, la otra azul, y la verde será esta de aquí, que es esta rampa. Coincide con esta rampa. La parte del perfil derecho, si este es el alzado, este es su perfil derecho, será esta L de aquí, dibujada o coloreada de amarillo, y esto de aquí. De nuevo vemos esta rampa de aquí si miramos desde aquí. De ahí el juego de colores azul más amarillo, verde. ¿Qué pasa si cambiamos el alzado? Y ya el alzado no es esto de aquí, sino que es visto desde aquí. Las vistas no cambian, pero sí cambia el orden. Es decir, ahora el alzado tiene esta cara amarilla y la proyección de esta rampa en verde, que es este cuadrado de aquí. El perfil izquierdo será lo que antes era nuestro alzado, esta cara pintada de rosa más esta de aquí, y la planta será la misma, pero cambiada o girada. Aquí viene la importancia de o bien marcar lo que es cada vista o bien marcar el sistema o indicar el sistema en el que estamos trabajando. Mi consejo es que marquemos ambas cosas, es decir, ponemos el símbolo según se trate de sistema europeo o sistema americano y además nombramos cada una de las vistas. Se trata en un plano de facilitar la lectura a quien está trabajando con ese plano. Por lo tanto, lo mejor, marcar sistema y marcar las vistas.
ejemplo, tenemos que decidir de estas tres vistas de aquí cuáles son el alzado, el perfil y la planta de esta vista o de esta figura vista en isométrica, en perspectiva isométrica. Esta flecha marca el alzado, luego si miramos desde aquí tendremos el alzado. En este punto te invito a que le des pause al vídeo e intentes colocar planta, alzado y perfil según corresponda. Si le has dado pause al vídeo, ahora vamos a comprobar que lo has hecho bien. Mirando desde aquí, tenemos el alzado. Veremos esta superficie inclinada dibujada en azul y esta en rojo. Esta superficie definida por esta arista a la cota 0 y esta de aquí a la altura de 1, 2 unidades. Pues el alzado será, por tanto, esto de aquí. Si miramos desde aquí, tenemos el perfil lateral izquierdo, ubicado aquí a la derecha, sistema europeo. Luego será este de aquí en amarillo, esta parte de aquí y esta otra cara de aquí. Si lo hemos hecho bien, solamente nos queda esta para que sea la planta. Vamos a comprobarlo. Un cuadrado en verde, este de aquí, marcamos una arista, aunque sea el mismo color, porque están a distinta corta. Luego esta arista y esta existen y se marcan aquí. Este rectángulo en verde y la proyección de esta rampa en azul. Y lo hemos hecho bien. ¿Y tú qué? ¿Lo habías hecho bien en tu hoja? En este ejemplo vamos a comprender el porqué de la colocación de las vistas. Front es el alzado. Left hand es vista lateral izquierda. Plan view es la vista en planta. La vista en planta la tenemos muy interiorizada si hemos ojeado planos de edificios o planos de ciudades. Eso es la vista en planta. En una casa en la que se distinguen las diferentes habitaciones se llama el plano de planta de esa edificación o de esa vivienda. Las 6 vistas generan un cubo. Aquí tenemos las 3. Esta que es la vista superior, el alzado y la vista lateral izquierda. La tenemos todas en el opuesto para que no se complique la figura. ¿Cómo se pasa desde aquí hasta las 2 dimensiones? Abatiendo los planos. Abatimos el plano lateral y abatimos el plano de planta. Y ahora sí entendemos que se quede aquí el alzado, vista lateral y plano de planta. ¿Cómo queda el alzado? Así. En el alzado vemos este rectángulo de aquí en verdadera magnitud, paralelo al plano de alzado en amarillo, definido por sus aristas 1, 2, 3 y 4. Y esta rampa de aquí en verde definidas por sus aristas inferior y superior, inferior y superior, y estas aristas de aquí, esta y esta, que se ven como 2 líneas verticales. ¿Cómo es el plano de planta? Si miramos desde arriba, esta proyección de aquí serán este rectángulo azul en verdadera magnitud, este de aquí, y de nuevo la proyección de esta rampa en color verde, este rectángulo de aquí. ¿Cómo será la vista lateral izquierda? Si miramos desde aquí, veremos este triángulo en rosa y este otro triángulo en rosa. El resto de superficies no las vemos, solamente vemos sus aristas porque son perpendiculares al plano de proyección. En función del grado de complejidad de la pieza y de lo certeros que queramos ser en la definición de las vistas, a veces no solamente tenemos que dibujar las aristas vistas, sino que también tenemos que dibujar las aristas ocultas. Estas son las aristas que existen, pero no se ven desde una determinada posición o en proyección en un determinado plano. Esta pieza de aquí tiene dibujada una serie de aristas ocultas. Esta otra de aquí o esta de aquí. Son las que están detrás de las superficies que vemos desde esta posición en esta perspectiva. En el alzado veremos muchas de las aristas, pero estas aristas posteriores de aquí no las vemos, pero sí existen. Luego deberían aparecer en las vistas.
Vamos a verlas. Esto de aquí es el alzado. Tenemos esta parte de aquí en forma de U, algo descompensada, que es esta de aquí, que vemos perfectamente las aristas. Este plano inclinado de aquí, que es, en perspectiva o esta vista es este cuadrado de aquí, que sí lo vemos. Esta línea de aquí o arista sí la vemos, es esta de aquí. Pero además dibujaremos aristas que no vemos. Voy a quitar la cuadrícula de las vistas porque puede dar lugar a error con las líneas ocultas que se representan en línea discontinua. Tenemos esta línea discontinua de aquí que representa, puesto que está a esta altura, esta línea de aquí. No la vemos y existe, pero está. Igual que debería estar una línea discontinua a esta altura de aquí para representar este plano. En la vista lateral derecha, que es esta de aquí a la izquierda del alzado, vemos todas estas aristas que marcan este contorno y deberíamos ver esta y esta y esta. Estas dos, que marcan los límites de esta rampa central, son esta de aquí, puesto que son coincidentes. Y los límites de esta rampa de ahí son esta, de nuevo coincidentes. Igual pasa con la vista superior. Vemos esta forma de aquí, que es esta de aquí, esta rampa, que es este cuadrado, y esta otra rampa de aquí, que es este rectángulo, y además vemos esta línea de aquí coincide con esta, y esta línea de aquí discontinua que coincide con esta. Es aconsejable marcar siempre las aristas ocultas, puesto que de no hacerlo nos puede dar lugar a confusión. Fijaos, sin aristas ocultas, lo difícil que hubiera sido, si no imposible, ver esta rampa de aquí. No la habríamos podido determinar si no es por esas aristas ocultas.